Bueno, ayer. Bueno, buenos días, espero que hayan tenido una buena tarde ayer. Estamos comenzando hoy, vamos a tratar de respetar la agenda. Voy a leer las reuniones bilaterales porque hubo confusión con los horarios, entonces antes de comenzar quisiera leer, si es que encuentro el documento. Bien, de reuniones bilaterales tenemos Puerto Rico al mediodía, en el almuerzo, así que nos sentamos juntos. Andrés no lo veo, pero estaba recién. Puerto Rico. Después tenemos República Dominicana, Argentina a las 5, porque teníamos 5:30, pero como no vino República Dominicana lo movemos. Argentina a las 5. Colombia 5:30 y Costa Rica te podemos poner a las 6. ¿Dónde está Costa Rica? Porque sí, porque así no madrugas tanto mañana. Te voy a anotar yo. Hola, buenos días. Bueno, buen día. Voy a volver a leer a ver si están todos y si alguno quedó sin reunión me avisa. Entonces tendríamos al mediodía con Puerto Rico, a las 5 con Argentina, 5:30 Colombia y a las 6 Costa Rica. Y mañana, jueves de mañana, a las 8 Cuba y a las 8:30 Panamá. Pero Panamá ya nos reunimos, o sea, a las 8:30 Cuba, 8:30 mañana. ¿Ok? Todos nos reunimos con todos ya, entonces nadie quedó afuera. Ok. Vamos a empezar la mañana de hoy con Tarinda, que dijo que está un poco nerviosa, así que sean buenos con Tarinda. Vamos, Tarinda. Lo que Tarinda va a hablar antes del corte, que el corte lo teníamos a las 10:30, o sea que tenemos tiempo para conversar, es el procedimiento sancionatorio del código y luego tenemos una media hora para preguntas. En realidad no hay una estructura para las preguntas. Si te parece bien, Tarinda, si ellos van teniendo dudas en las presentaciones, te van preguntando. Porque es mejor ir en el momento intercambiando un poco lo que Tarinda dice y las dudas que ustedes tienen y no esperar al final para hacer preguntas. Al final lo que podemos hacer son discusiones y comentarios de la presentación o de la situación. Pero en principio, Tarinda les va, si hay alguna duda que surja de alguna diapositiva, levantan la mano y hacemos las consultas correspondientes. Bueno, Tarinda, te paso la audiencia que está completa. Buenos días a todos. Dice que no. Una poca información en español es mi cuarto idioma, entonces ya hoy voy a hablar del procedimiento sancionatorio bajo el Código 2015. Y voy a empezar con los fundamentos generales. Según como está escrito en la introducción del Código Mundial Antidopaje, los propósitos del Programa Mundial Antidopaje son los siguientes, entre otros. 1. Proteger el derecho fundamental de los deportistas a participar en actividades deportivas libres de dopaje, promover la salud y garantizar de esta forma la equidad, la igualdad en el deporte para todos los deportistas del mundo. Y también asegurar la armonización, la coordinación y la eficacia de los programas contra el dopaje a nivel internacional y nacional con respecto a la detección, disuasión y prevención del dopaje. Entonces, la armonización es un asunto clave, especialmente en cuanto a las sanciones. Ustedes saben que existen varios instrumentos jurídicos que constituyen el sistema antidopaje. El Código Mundial Antidopaje es el instrumento principal
y la versión más reciente es la de 2015. Aparte de esto, tenemos también los estándares internacionales que gobiernan, por ejemplo, los controles e investigaciones y también las autorizaciones de uso terapéuticos. Aquí usted tiene la lista de infracciones de las normas antidopaje, como está escrito en el artículo 2 del Código Mundial Antidopaje. No voy a leer todo eso, pero voy a hablar de las sanciones en la parte siguiente. Las violaciones según los artículos 2.2 a 2.10 son casos no analíticos, porque no necesitan muestras para obtener una violación de norma antidopaje. Según el artículo 3 del Código Mundial Antidopaje, el tribunal debe quedar satisfactoriamente convencido sobre el grado de la prueba. Entonces, el grado de la prueba debe ser tal que la organización antidopaje que ha establecido la infracción de las normas antidopaje convenza al tribunal de expertos, teniendo en cuenta la gravedad de la acusación que se hace y el grado de la prueba en todos los casos deberá ser mayor al de un justo equilibrio de probabilidades, pero inferior a la prueba más allá de cualquier duda razonable. Y en algunos casos, si la prueba debe ser establecida por el deportista, esto debe ser considerando un justo equilibrio de probabilidades. Si ustedes tienen algunas preguntas... Esto acá puede ser negro, Talita, porque así entienden a lo que se refiere. O sea, en realidad exactamente qué significa que la carga de la prueba la tenga la OAT por la Organización Antidopaje en qué casos, ¿sí? Y qué significa eso, qué significa que el grado de la prueba en todos los casos tiene que ser mayor a un justo equilibrio de probabilidades, pero inferior a la prueba más allá de cualquier duda razonable. A ver si podemos entre todos tener claro qué significa eso concretamente. Si te parece bien, porque vos tenés mucha experiencia en eso y ellos, digo, está bueno que los más nuevos sobre todo puedan entender claramente qué significa eso. Yo tengo una pregunta previa a eso. Sí. Eso de que dice ahí de que la Organización Antidopaje convenza al tribunal de expertos, ¿eso de dónde viene? ¿De dónde viene? Sí, del código. Perdón, pero ¿de dónde viene como de, claro. Si está escrito del Código Mundial Antidopaje? Eso está escrito en el código, pero también en las directrices sobre Result Management, que es un documento como por información para las organizaciones antidopaje, que es disponible en el sitio web de la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Sí? Está en las directrices, yo creo que no me lo puedo. ¿Perdón? Es lo que Sí, porque el artículo 3 habla del grado de la prueba y dice que pertenece a la organización antidopaje que debe dar la prueba. Y sobre el grado, lo que queremos decir, voy a dar ejemplos en la presentación y durante los casos prácticos también, porque si no la presentación va a ser muy larga, pero lo que queremos decir es que, por ejemplo, en derecho criminal, necesitamos probar o demostrar sin duda razonable que había una violación cualquiera. En este caso es como más de 50% o dependiendo de la violación o también las maneras que podemos reducir la sanción, vamos a preguntarnos o el tribunal debe preguntarse si según las probabilidades, las explicaciones que el deportista dio
make sense o no. Entonces no tenemos que ser 100% que eso es la verdad, sí. No. Podemos hacer una discusión. Claro, a mí me parece Es muy que... importante. No, pero sin ser experto en derecho anglosajón, a mí me parece que esto tiene que ver con una regla de valoración de la prueba del derecho anglosajón. Nosotros, en nuestros derechos de raíz latina, tenemos otro criterio de valoración de la prueba. En mi país, por ejemplo, la regla de la sana crítica y la regla de la experiencia. Tiene que ver con eso, con la valoración de la prueba. Este es, a mi juicio, es un modo por el cual el Código Mundial Antidopaje establece cuál es la valoración de la prueba, cómo debe ser probada. Esa es mi opinión en cuanto a cómo está diseñado y la diferencia que, por ejemplo, tenemos con las reglas de valoración de la prueba en nuestro país. De acuerdo, Anita, estoy totalmente de acuerdo. El Código Mundial Antidopaje tomó precisamente del sistema penal oral acusatorio de los Estados Unidos ese grado de valoración, porque la parte donde dice más allá de toda duda razonable es el grado de certeza al momento de tomar la decisión. Cuando se va a imponer la sanción, debe estar por encima de cualquier duda razonable, pero ese grado de prueba debe ser inferior al momento en que la organización antidopaje presente el caso ante el comité o, bueno, en fin, como se llame dentro de cada país. Entonces es un grado inferior dentro del punto de valoración de la prueba. Entonces, al momento de tomar la decisión final, sí debe haber ese grado de certeza que plantea ahí el artículo del código. Y aquí ¿Cuál grado de certeza? Más allá de cualquier duda razonable. Dice, pero inferior a más allá de cualquier. Sí, pero es al momento de presentar el caso. No. Si me permiten, Claro. un sistema propio acusatorio, donde fue al momento de adquirir la resolución del conflicto, tiene que analizar si la prueba que se le ha entregado le permite llegar a ese punto de equilibrio de probabilidad y culpabilidad. Pero si después llega a tener alguna duda, a decir si efectivamente tiene conflicto en orden a la responsabilidad del deportista, está obligado a tener que resolverla. Así funciona el sistema acusatorio en Chile, es igual. Deberá ser mayor al de un justo equilibrio de Por eso, probabilidad. debe adquirir cierto grado de probabilidad, de certeza en la responsabilidad que se le imputa al deportista. Pero si el panel o los jueces, al momento de resolver el conflicto, tienen una duda, tienen que estar por esa duda y por tanto resolver algo. Claro, por supuesto. ¿Qué pasa con la zona que no tenemos un abogado que sea experto en derecho penal y en carga? Porque si yo soy un honorato y tengo profesionales que no están involucrados para hacer sustentar la carga, el tribunal puede desestimar esa prueba. Porque depende de la infracción de que se trata. Porque si se trata de infracción, O si es una analítica, claro, como claro, evidente. pero la otra tendrá que ser responsabilidad de la ONAC o del juego fiscal. No me gusta, pero Tiene que ser alguien que sepa. tendrá que acreditar efectivamente la ocurrencia de ese hecho. Claro, porque si no, el abogado mismo puede tomar la Pero mira, yo le pongo un ejemplo. Sí. Nosotros en Chile tenemos un caso de una entrenadora de origen cubano que entrena a una deportista importante nuestra en el ámbito del lanzamiento de la bala. Y ella, ¿me escucha, no? Y ella al momento que llegaron los oficiales de control a realizar el análisis respectivo, para sacar el análisis respectivo de las deportistas, se negó a que se hiciera por los oficiales de control. Les dijo, mire, en realidad esperen de que las deportistas terminen de realizar su entrenamiento y luego lo hacen. Como las normas de control deben cumplirse, en consecuencia la entrenadora no puede entrar a discutir con el oficial de control el momento en que se le va a tomar la muestra respectiva. Las oficiales de control insistieron y luego se generó un problema y finalmente la entrenadora no permitió inmediatamente se tomaran estas muestras, sino que luego de 2 horas. La ONAC chilena reunió los antecedentes y hizo una denuncia en contra de la entrenadora por el tipo que actuaba adelante impedir la realización de una toma de muestra. Y para ello tuvo que ofrecer prueba al momento de la acusación a fin de demostrar su denuncia. Entre ellas ofreció una prueba de video
estaba el centro de alto rendimiento, donde desaparece estos hechos, y ofreció como prueba de testigo a los oficiales de control. Pero el tribunal, la causa está de acuerdo, pero la gran pregunta que nosotros nos hacíamos era esta misma, ¿no? ¿Habrá tenido ella la intención de efectivamente que no se hiciera el control? Por realidad lo que hacía la entrenadora era dilatar para efecto de determinar un entrenamiento que tenía con sus deportistas. La prueba, a nuestro juicio, es relevante a la hora de determinar si él puede adquirir o no ese justo equilibrio de probabilidad de la responsabilidad. Pero ya hay unos miembros del panel que dicen que tienen dudas si efectivamente la intención de la entrenadora era impedir que se realizara el control. No sé si me expliqué, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, claro, ahí puede ser análisis, pero cuando uno tiene una muestra positiva de doping, hay que sancionarlo, no queda otra alternativa, salvo que quede la hipótesis de la acreditar que lo hizo Citor, ¿no? Es decir, negligentemente, nada más. Claro, o que fue un producto contaminado, etc. Eso. Gracias. ¿Puedo continuar? ¿O sí? ¿Qué? Okay, gracias. Voy a hablar de las sanciones. Sabemos que según el artículo 2.1.1 es un deber personal de cada deportista asegurarse de que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo. Entonces, no es necesario demostrar intención, culpabilidad, negligencia o uso consciente por parte del deportista para determinar que se ha producido una infracción de las normas antidopaje conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1. 2.1 se refiere a los casos analíticos, entonces en casos de muestras positivas. Cuando tenemos una muestra positiva, la ONAR no debe demostrar si había intención del deportista o negligencia en determinar que había una violación antidopaje. Pero después, cuando hablamos de la sanción o del periodo de suspensión, vamos a considerar varias nociones como la negligencia y la intención, pero voy a hablar de eso más tarde en la presentación. ¿Es claro? Sí. Okay. Gracias. En casos de presencia, de uso o de posesión, la sanción será normalmente de 4 años o de 2 años si la muestra positiva del deportista para una sustancia no específica, pero el deportista demuestra que la infracción de norma antidopaje, entonces la INA, no fue intencional. O la muestra positiva del deportista para una sustancia específica, pero la organización antidopaje no puede demostrar que el uso fue intencional. Entonces, en el primer caso, con sustancia no específica, la carga de la prueba pertenece al deportista. El deportista es la persona que debe demostrar que el uso no fue intencional para que la sanción sea de 2 años. En el segundo caso, en casos de sustancias específicas, para que la sanción sea de 2 años, en este caso la organización antidopaje no puede demostrar que el uso fue intencional. Y esto es muy importante porque tenemos muchos casos donde el caso involucra una sustancia específica y no sabemos en la decisión si la organización antidopaje fue capaz de demostrar que el uso fue intencional o no. Entonces, si en este caso la organización antidopaje no puede demostrar que el uso fue intencional, la sanción debería ser de 2 años. ¿Es claro? Muy bien. Gracias. Esto es importante, eso quedó claro a todos los abogados. Me parece que la clave ahí está en la calidad de sustancia.
Exacto. Tratándose de sustancias no específicas, sustancias específicas. Ahí está la clave. Sí. Yo quería hacer un comentario respecto al uso de sustancias específicas. Generalmente el uso siempre es intencional porque no encuentras el producto en algún otro medicamento, ¿no? Como por ejemplo un antigripal. O sea, si se encuentra un anabólico esteroideo, por ejemplo, dentro de la muestra, se tiene que demostrar que el uso tampoco fue intencional porque es bastante difícil que el uso no haya sido intencional. No sé si se me entendió. Sí. O sea, es bien difícil, o sea, no encuentras ningún anabólico esteroideo en un medicamento. No así como por ejemplo un estimulante tipo cafeína, cosas que sí puedes encontrar de repente en algún antihistamínico, en alguna pastilla para la migraña, por ejemplo. Sí. Pero el uso de sustancias como anabólicos esteroideos no encuentro. O sea, si sale un anabólico esteroideo dentro de la prueba, se tiene que mostrar que tampoco el uso fue intencional porque es bien difícil que eso no sea así. Sí, claro. Y también es que vamos a hacer casos prácticos también más tarde, entonces ustedes van a entender más lo que debemos hacer cuando tenemos un caso, pero en todos los casos de muestras positivas, la primera cosa que debemos hacer es consultar la lista de sustancias prohibidas para ver si el caso involucra una sustancia específica o no específica, y después vamos a aplicar los artículos 10.2 después para ver si hay una reducción del periodo de suspensión posible. Sobre los casos no analíticos, en caso de rechazo o de manipulación, según los artículos 2.3 y 2.5, la sanción mínimo es de 4 años hasta un máximo de suspensión de por vida, dependiendo de la gravedad de la infracción. En Italia, por ejemplo, la organización antidopaje trabaja mucho con la policía y la policía hace muchas investigaciones sobre casos de tráfico de sustancias prohibidas, y tenemos más o menos 20-30 casos no analíticos al menos cada año en Italia. Y hay algunos casos a donde la persona, el deportista o el médico o una persona de apoyo, entrenador y etcétera, fue sancionado durante toda la vida. Entonces existen las sanciones de por vida. En caso de paradero, según el artículo 2.4, el paradero es en inglés whereabouts figures. Cualquier combinación de 3 controles fallidos y o de incumplimientos del deber de proporcionar los datos de localización consiste una violación de este artículo. Hablamos de 3 violaciones durante un periodo de 12 meses. Y en este caso, la suspensión será de 2 años, con la posibilidad de reducción hasta un mínimo de 1 año, dependiendo del grado de culpabilidad del deportista. Vamos a ver también qué es el grado de culpabilidad más tarde y también en los casos prácticos, claro. ¿Quiénes tienen paradero en la zona de acá? Porque así yo estoy más. ¿Quiénes tienen grupo registrado de control de la ONAR, no de la Federación Internacional? Levanta la mano. Solo Colombia. Uruguay. Chile. No, Bolivia no. Nosotros tenemos. ¿El grupo registrado de control con paradero? Sí, los becados. ¿Cuál? Los becados. Los becados. Levanta la mano, porque así yo me acuerdo. O sea, Chile, Cuba, Paraguay, Uruguay, Colombia y Chile. Okay. ¿Que lo cargan en nada de información de paradero? Bolivia también. ¿En Bolivia no? No. ¿Y Paraguay cargarse nada en paradero? No. Por ejemplo, ¿Cuba cargar nada en paradero? No. Entonces no es paradero. Nosotros tenemos nuestro el nadador Hawking está dentro de Adán como paradero. Sí, pero está por la esquina, no está por la nada. Bueno. No, o sea que, y
porque es muy fácil, los anuncios han implementado durante todo el año, han resultado las escuelas de O sea, tenés un grupo registrado de control con información de paradero y si fallas en información de paradero tenés un proceso disciplinario. Pero no usas el app. Nosotros sí lo usamos. Entonces estamos quedando con Cuba, Chile, tenés el paradero para NAPS, Cristian, paradero NAPS, Uruguay, paradero NAPS y Colombia, paradero NAPS. O sea que tenemos Chile, Uruguay y Colombia con paradero NAPS y con posibilidad de tener una sanción por esta falla. Y cuando Un comentario solamente, aunque sea fácil encontrar los deportistas, es muy importante tener la información en ADAMS, porque por ejemplo esta información puede ser utilizada por WADA mismo, por una federación internacional, y también es una cuestión de dar a WADA la posibilidad de monitorear el cumplimiento del programa en cuanto al paradero a través de ADAMS. Entonces, aunque sea fácil y sea quizás sea fácil encontrar los deportistas, y trabajo adicional con la información en ADAMS, pero es importante hacerlo. Una duda, nosotros tenemos por a solicitud de la Internacional de Pesas que toda la selección nacional de pesas de Perú esté en ADAMS y esa clave la maneja la federación. Yo ya hice el pedido de que nos den todo lo que no lo han hecho porque la Internacional les ha dado un acceso y se sigue cargando en ADAMS. Entonces es un valor que yo no puedo visualizar, pero ellos son los que lo realizan. Yo no sé si esa figura se puede expandir, se puede hacer. Hay que saber claramente si son parte del mismo resultado. No son del internacional. Es toda la selección de Perú que la carga en ADAMS a solicitud del internacional. ¿Y para qué? Porque en un mundial que se hizo aquí hicieron esa exigencia y luego fue como un tema de continuar. Pero no le quitan el acceso a ADAMS a ellos. Pero la idea es que la Federación Internacional pida poder, si tiene alguien en el grupo registrado, exactamente. Si no lo tienen, ¿por qué tendrían que pedir la? Quieren que lo cargue la federación. O sea, ellos tienen un acceso. Pero van a pedir de cargar la información de alguien que está en el grupo registrado. Si alguien se queda fuera del grupo registrado, no hay. Pero todos los Claro. Una cosa que yo dije ayer, pero quiero volver a repetir, que es muy importante. Usted ve que acá o sea, tenemos 15 países representados y solo 3 tienen un grupo registrado de control. No está mal, o sea, pero es un objetivo al que tienen que tratar de llegar. ¿Qué quiere decir grupo registrado de control? Es que ustedes tengan una lista de aquellos deportistas que son los más importantes en su país, los de más riesgo, y que a su vez no están en el grupo registrado de control de las federaciones internacionales, como por ejemplo el nadador de Paraguay. Entonces, ese es un grupo registrado de control de ustedes, de la ONAT, de ustedes. Y otra cosa importante que quiero resaltar, y que a veces se cometen muchos errores, es el número de deportistas que yo pongo en ese grupo. Porque con lo que está diciendo Talía, esto es factible de sanción. Los deportistas, cuando están en ese grupo, tienen que cargar en el ADAMS la información de paradero, dónde van a estar durante 3 meses, y tienen que determinar una hora al día en la que se les va a controlar. Entonces, cuando yo pido tanta exigencia a un deportista, tengo después que compensar con controles. No tiene sentido poner en un grupo registrado de control a un deportista y después hacerle un control al año. Resumiendo, si yo tengo gente en el grupo registrado de control, como mínimo tendré que hacerle de 3 para arriba controles anuales. Y esa no ahora tiene... es la regla en el nuevo estándar internacional, es mínimo 3 controles Mínimo. por año cada. Exacto. Ese es un poco el criterio que tienen que seguir. O sea, es preferible no tener grupo si no van a tener eso. O sea, y cuando tengan un grupo, no importa tener un grupo, si la ONAD es chiquita, no sé, Joaquín viene con Bolivia, pero 1, 2, 3, o en otro país 10, 15, o en otro país más grande 20, 30. Lo importante es la relación, porque yo voy a hacer el control a ese deportista. No sirve de nada decir a la verdad, tengo 50 en el grupo registrado de control, después le hago 2 controles a cada uno. Pero claro, el concepto. Sí, perdón, Emiliano. Eso también depende de la individualidad de cada país. Por ejemplo, en nuestro ONAT tenemos 2 bacteriólogas exclusivamente para el grupo de paradero, entonces que son las que coordinan eso. Entonces hay la posibilidad de hacer más controles dentro de los deportistas registrados
que son los deportistas de excelencia, y en ese sentido cumpliríamos con esa tabla que está dando Leonardo, aunque tengamos muchísimos. Perfecto. Pero podemos, sí, claro. Bien. Solo para agregar en el ámbito del grupo registrado, la idea es de empezar, como dijo María José, con un grupo pequeño para poderlos controlar 3 veces, pero también a nivel de la ONAT, si es una ONAT nueva que se está desarrollando, para ver cuál es el cargo de trabajo, digamos, del administrador, para poner toda la información, para hacer el seguimiento, etcétera. Y una vez que se vea que es algo efectivo, que hay los recursos humanos suficientes para tener un grupo registrado más grande, empezar a subir. Pero empezar, digamos, de manera básica y después subir año después de año. Y sobre las notificaciones, cuando hay un whereabouts failure, un control fallido, hay ejemplos de notificaciones en el sitio web de WADA y ustedes pueden utilizar estas notificaciones porque recibimos decisiones en las cuales el caso involucra un deportista de alto nivel que fue a los Juegos Olímpicos y había un whereabouts failure, una violación de este artículo, pero las notificaciones que fueron enviadas a los deportistas no fueron válidas porque en la notificación la notificación no refiere a la fecha del control de fallido. Entonces el deportista al final, que es un deportista de alto nivel, no fue sancionado por eso. Entonces ustedes deben utilizar las buenas notificaciones y en todos los casos, si ustedes tienen algunas dudas o algunas preguntas, ustedes pueden enviarme un correo y voy a ayudarles. ¿Okay? Gracias. Okay. En casos de tráfico o de administración de sustancias prohibidas, ¿cómo hablamos de esto? Tráfico o administración de sustancias prohibidas, la sanción será de mínimo de 4 años o de una suspensión por vida. En casos de complicidad, según el artículo 2.9, y cuando hablamos de complicidad podemos hablar también de casos que un entrenador o la madre o el padre, todos estos tipos de casos se puede haber una violación de complicidad. La sanción será de 2 a 4 años dependiendo de la gravedad de la infracción. En casos de asociación, la sanción será de 1 a 2 años dependiendo del grado de culpabilidad del deportista y otras circunstancias del caso. Cuando hablamos de casos de asociación, hablamos de asociación prohibida, porque está prohibida cualquier asociación de un deportista con cualquier persona de apoyo al deportista que esté suspendido. Y tenemos una definición de personal de apoyo al fin del código, y la definición es muy amplia, porque hablamos de cualquier entrenador, preparador físico, director deportivo, agente, funcionario, personal médico o paramédico. En este caso, en casos de médicos, pensamos a los casos de médicos de un grupo de fútbol y que dio sustancias prohibidas a los deportistas. Entonces podemos utilizar el artículo 2.10 para hablar de esto. Y en el sitio web de la WADA hay una lista de las personas de apoyo con las cuales cualquier asociación está prohibida. ¿Ustedes tienen algunas preguntas? Para las infracciones antidopaje, quizás las analíticas, ya no importa la condición de sustancia específica o no específica. Sí, claro. El análisis de sustancia específica o no específica es solo el conjunto de
cambia la decisión. Es un caso de concesión. El tipo de sustancia. La conducta está tipificada de manera distinta, no hace la distinción entre un tipo de sustancia y otro, no la hace. Por tanto, además tiene una realidad propia este tipo. Y en la posesión de una que sea una sustancia que no sea prohibida fuera de competencia, que sería específica. Pues habrá que ver si la por ejemplo, dependiendo de la gravedad de la infracción, a lo mejor ahí está abriendo una puerta para la consideración del tipo de sustancia. Una cosa de eso. Por eso me voy con la pregunta que se claro. No, pero en realidad, un caso, si el deportista detiene, no sé, cannabis, no es la misma cosa que si el deportista detiene EPO, por ejemplo. Entonces, sí, hay una diferencia. ¿No? Sí, pero que esta es una específica y la otra es una específica. ¿Seguimos? Gracias. Sí, fuera competencia, otra competencia. Sí. Sí, claro. Pero otra vez vamos a ver casos prácticos y eso va a ayudar mucho. El término intencional es definido en el artículo 10.2.3 del Código y se emplea para identificar a los deportistas que engañan. El término, por lo tanto, implica que el deportista u otra persona incurren en una conducta aún sabiendo que existía un riesgo significativo de que constituyera o resultara en una infracción de las normas antidopaje e hicieron manifiestamente caso omiso de ese riesgo. Eso es la definición en el código. Pero el TAS en la jurisprudencia determinó que existe dos tipos de intención. Existe la intención directa. En estos casos es muy claro, el deportista sabía que constituyera o resultará una infracción de norma antidopaje, y existe también la intención indirecta. Eso es la definición en el código, pero la intención indirecta en estos casos es que el deportista no lo sabía directamente, pero sabía que existía un riesgo significativo y hizo manifiestamente caso omiso de ese riesgo. Un ejemplo es un caso de jugador de fútbol por más de 10 años de experiencia. Él fue controlado en competencia y se detectó la presencia de un metabolito de noradrenalina, que es una sustancia S1. Y el deportista explicó que recibió un tratamiento de su doctor y fue una inyección de una sustancia prohibida. En este caso, el TAS concluyó que es un caso de intención indirecta, porque el deportista sabe que una inyección no es como tomar una tableta de Tylenol, o una inyección es un método muy complicado, y debería saber que había un riesgo. Y también el deportista no consultó la lista de ingredientes de la inyección y no hizo búsquedas en Google, y entonces había una intención indirecta y el deportista recibió una sanción de 4 años. Todas las decisiones de que hablo están en las QUSB, los pendrives. Entonces ustedes pueden leer las decisiones y enviarme correos si tienen algunas dudas. Sobre la responsabilidad de los médicos, el deportista tiene que informar al médico que no puede tomar ninguna sustancia que mejore su rendimiento,
Pero es muy importante subrayar que el deportista no puede depender del médico solamente, y él tiene el deber de informarse sobre el tratamiento que recibe, por ejemplo, hacer una búsqueda en Google. Sobre la edad y la experiencia del deportista. Eso es muy importante porque recibimos algunas decisiones en las cuales el panel dijo que porque el deportista tiene solamente 16 años, vamos a absolverla porque es un deportista de menor edad. Pero eso no es la explicación que nos gusta. Entonces, la edad no es una circunstancia excepcional. La juventud y la falta de experiencia son factores relevantes para evaluar el grado de culpa del deportista, y la edad y la experiencia se tienen en cuenta cuando se vinculan con la culpa y no con las consecuencias personales. En la definición de negligencia al fin del código, usted puede leer más tarde. Al fin del código, cuando definimos la noción de negligencia, decimos que en casos de los deportistas de menor edad no tienen que demostrar de dónde viene la sustancia en algunos casos para determinar el nivel de negligencia del deportista. Sobre el grado de culpabilidad, al evaluar el grado de culpabilidad del deportista, las circunstancias analizadas deben ser específicas y relevantes para explicar su desviación de las normas de conducta esperadas. Los criterios son desarrollados en jurisprudencia y hay también algunos ejemplos en los comentarios del artículo 10.5. Y la pregunta que debemos hacer es ¿qué hizo el deportista para asegurarse de no tomar una sustancia prohibida? Vamos a hacer un caso práctico sobre esta noción también. Ahora, sobre los artículos que hablan de reducción posible del periodo de suspensión. Hay varios motivos de reducción posible del periodo de suspensión y voy a hablar de algunos ejemplos como la alta sustancial. Reducción por sustancias específicas. Según el artículo 10.5.1.1, sobre la reducción por sustancias específicas cuando hay ausencia de culpa o negligencia significativa. En estos casos pensamos, por ejemplo, a los casos de cannabis, que tienen un tratamiento particular de acuerdo a la definición de ausencia de culpa o de negligencia. Sin dicha aclaración, cada caso de cannabis resultaría con una sanción de 2 años. Pero en la práctica es diferente. No en la práctica, pero en las decisiones de casos que involucran el cannabis, cuando determinamos que el consumo de cannabis fue fuera de competición o de competencia, y si el deportista demuestra que el consumo de cannabis fue por recreación solamente, él podría obtener una reducción de su sanción. Y en la mayoría de los casos de cannabis, dependiendo de los hechos también, pero las sanciones son de 6 a 8 meses. Sobre los productos contaminados, definido en el artículo 10.5.1.2, en casos de alegación de productos contaminados debemos tener en cuenta los elementos siguientes. Ustedes pueden ver la lista aquí,
Y el más importante es la fuente de la contaminación es un elemento muy importante. El deportista, para que el tribunal de expertos concluya un caso de producto contaminado, el deportista debe demostrar la fuente de la contaminación. No es suficiente para el deportista de decir, fue un caso de contaminación de carne porque fue a un restaurante en Portugal, fue un restaurante brasileño y la carne fue importada del Brasil y hay aparentemente casos de contaminación de carne. Eso no es suficiente para concluir que es un caso de productos contaminados. Ahora, ¿ustedes tienen algunas preguntas? ¿No? Vamos a hablar de ayuda sustancial. Tengo muchos slides sobre esto, entonces si usted puede esperar al fin de la sección sobre la ayuda sustancial para preguntar cosas, será una buena idea. Entonces la ayuda sustancial es muy importante para animar a los deportistas y otras personas a proporcionar información sobre prácticas de dopaje. La ayuda sustancial debe conducir a que la organización antidopaje descubra o demuestre una infracción de las normas antidopaje contra otra persona o otras personas. Y debe dar lugar a que un órgano penal o disciplinario descubra o demuestre un delito o el incumplimiento de normas profesionales cometidas por otra persona. ¿Cómo se hace la ayuda sustancial? Antes de la decisión final de apelación o la expiración del plazo de apelación, pertenece a la organización antidopaje responsable de la gestión de resultados determinar la suspensión. Okay. En casos de ayuda sustancial, para decir reducción del periodo de suspensión, hablamos de suspensión del periodo de suspensión. Parece un poquito extraño, pero cuando hablo de suspensión del periodo, usted puede pensar solamente a una reducción del periodo, porque será más fácil así. Después de la decisión final de apelación o de la expiración del plazo de apelación, la Organización Antidopaje, con la aprobación de la Agencia Mundial Antidopaje y la Federación Internacional Aplicable. En estos casos, por ejemplo, hacemos investigaciones y hay una decisión final sobre la sanción del deportista y después de la decisión concluimos que el deportista dio otra información adicional que fue muy útil para descubrir otras infracciones de normas antidopaje. En este caso, la Organización Antidopaje en la práctica puede enviar un correo a la Agencia Mundial Antidopaje y también a la Federación Internacional. En este correo, ustedes deben enviar todos los documentos en relación con el caso y explicar a nosotros por qué usted quiere la Organización Antidopaje responsable de la gestión de resultados, por qué quiere una suspensión del periodo de suspensión. Entonces, una reducción según el artículo 10.6.1. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha confirmado que las sanciones no deben suspenderse muy a la ligera. Y nosotros tenemos una lista de todos los casos de 10.6.1 con los hechos y la reducción del periodo para ver,
asegurar una armonización de las reducciones. Los criterios para la aplicación de la ayuda sustancial son los siguientes: la gravedad de la infracción de las normas antidopaje cometida por el deportista, la ayuda sustancial proporcionada por el deportista u otra persona es significativa para eliminar el dopaje en el deporte. La información facilitada debe ser creíble y debe contener una parte importante de cualquier caso que se inicie, o si no se inicia ningún caso, debe haber proporcionado una base suficiente sobre la cual se podría haber iniciado un caso, y no más de 3/4 partes del periodo de inelegibilidad que de otro modo sería aplicable podrán ser suspendidos. Si la sanción es de 4 años, las 3/4 del periodo es de 3 años, entonces la sanción será mínimo de 1 año. El deportista debe cooperar plenamente con la investigación y también la adjudicación. Entonces, el deportista es posible que él debe participar o ir ante un tribunal de expertos para hablar del caso, como presentar testimonio en una audiencia, si así lo solicita la organización. Los principios deben ser equilibrados en todos los casos. Si la sanción es una suspensión de por vida, el periodo de suspensión debe ser mínimo de 8 años. Podemos también restablecer el periodo de inelegibilidad. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta antes de...? Sí. Perdón. Tengo 2 consultas. La primera, si puedo volver a la sobre la otra. El 10.c.1 habla de que la ayuda sustancial, el periodo, o sea, debe ser antes de que se dicte la sentencia de apelaciones. ¿Ah? Entonces la pregunta es, a nosotros nos ha pasado, y por eso es la duda, de que los deportistas, a propósito de una audiencia de descargo por casos propios de ese deportista, ellos, en virtud de la motivación que se les da al momento de acusar, porque la acusación que nosotros le presentamos al deportista, hay un párrafo que dice que él puede rebajar eventualmente su condena si hace uso de esta ayuda sustancial. Entonces muchas veces sus defensas, sus abogados, lo invitan a que haga uso de este beneficio. Entonces lo hacen en la misma audiencia de descargo. Dentro de las definiciones que habla el código de qué es lo que se entiende por ayuda sustancial, al final dice que esta tiene que ser bajo ciertos parámetros de formalidad, es decir, debe ser escrita y firmada. Eso en la práctica no ocurre porque como son audiencias orales, nosotros tenemos un sistema de registro de audio de lo que ocurre en la audiencia, por tanto entendemos que ese registro de audio también hace las veces de esta declaración escrita y firmada. Pero ahí vienen las preguntas. Cuando dice antes de que se dé la apelación, ¿qué debe entenderse? De la decisión final de apelaciones. ¿Qué debe entenderse? Que puede ser incluso pendiente la decisión de primera instancia de la resolución de ese conflicto. La decisión de primera instancia, sí, en un caso que la decisión de primera instancia fue tomado, la organización antidopaje debe consultar la Agencia Mundial Antidopaje y la Federación Internacional, porque eso es un caso de decisión que podemos apelar. Claro, pero si no hay sentencia. ¿Perdón? Sí es. Si no se ha dictado sentencia todavía. Pero es el caso de organización antidopaje que puede tomar la decisión. La segunda pregunta. Para que haya reducción tiene que haber habido una sanción. Es que no necesariamente. Te explico. Cuando estamos en caso de responsabilidad objetiva, por ejemplo, 4 años, en caso de una suspensión específica, y el deportista colabora, entrega información, no se dicta sentencia, y luego la UNAD le informa al tribunal de expertos de que efectivamente lo que colaboró el deportista le permitió, bajo los parámetros que el propio código establece, constituir ayuda sustancial. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el tribunal, a mi juicio?
debería dictar sentencia por los 4 años, que es lo que corresponde, y en virtud de lo que le refiere la ONAD, reducirla en mérito de lo que se está conversando. Pero ahí viene la otra pregunta, porque a quién le corresponde, procesalmente hablando, determinar esa reducción. Está claro que el código dice que será la ONAD, pero en la práctica, ¿a quién le va a corresponder, mientras no se ha dictado sentencia, rebajar esa sanción que hay en el tribunal? Tenemos casos que antes de ir ante un tribunal de expertos, la organización antidopaje y el deportista hablaron sobre una suspensión posible sobre la ayuda sustancial, y si el deportista acepta lo que la organización antidopaje propone, eso es la sanción. Es como el contrato entre el deportista, el acuerdo, gracias, entre el deportista y la organización antidopaje es como una sanción, una decisión. Y nosotros y el acuerdo, ustedes o la organización antidopaje nos envía el acuerdo y la WADA puede apelar también el acuerdo, que no es una decisión de un tribunal, pero es una sanción final de primera instancia. Un defecto del sistema, porque no podría la ONAD ser juez y parte a la hora de sancionar al deportista. En ese único caso del código, a diferencia de lo que sostiene Ferrari. Bueno, justamente en la reunión del grupo, del grupo 1 de TOS, ayer, en estos días previos a ir a este seminario, me planteé esa duda de si no debería existir otra figura en todos los actores que hay en el procedimiento, porque creo que se le pone demasiada carga a la ONAD en cuanto a recabar la prueba, hacer la acusación y después obviamente monitorear el tema de la sanción con los tribunales. Me parece que debería existir, lo digo para los que no estuvieron en el grupo 2, una figura como un fiscal independiente que sea el que acuse y el que pueda llegar a un acuerdo con el deportista respecto a una ayuda sustancial y con eso una reducción de la pena. Pero surge la duda. ¿Ustedes tienen otras? Sí, a mí me queda claro el plazo de... nosotros tenemos un caso de ayuda sustancial, nosotros el tribunal lo suspendimos. Ahora se está analizando esa ayuda sustancial con inteligencia, con todo lo demás. Cuando tengamos esa información, ahí aparece como un plazo que dice en el plazo para dictar la sentencia de apelación o vencidos el plazo. Pero ese plazo a nosotros no nos da, ya vencieron todos los plazos y la investigación se está llevando adelante. ¿Hay un plazo ahí? Es que en su caso la decisión fue tomada, ¿no? La sanción fue tomada. Entonces hablamos de decisión de plazo de apelación y usted, la organización tiene que enviarnos la información y tiene que consultar la Federación Internacional y la WADA para dar una suspensión según este artículo. ¿Por qué no se podría? Porque le dicen que no se ha dictado apelación. No puede ser exitoso. Cuando hablamos de apelación es como cada decisión de cada instancia es sujeto a una apelación de la WADA o del deportista. Eso es lo que significa. Sí, pero lo que te pregunta es el plazo que tiene la ONAD para considerar que eso constituye ayuda sustancial, teniendo en cuenta que el deportista ya está sancionado por sentencia que está firme y ejecutoriada, se pasaron todos los plazos de apelación. Sería los 21 días, ¿no? A mi juicio no puede haber ayuda, ya no puede rebajar la sanción porque no está dentro de la hipótesis que plantea el código. Por eso era relevante, y así lo planteamos ayer, de que esto se hiciera antes de que se dictara sentencia, para que no decorran los plazos en perjuicio del deportista
y también sea también motivante para el deportista estar a la espera de un fallo que pueda ser mucho más benigno por la ayuda sustancial que está entregando. Pero en su caso, usted puede, en la práctica, usted puede hacer la investigación y darnos la información y explicar el caso y proponer la suspensión que la ONAD quiere dar al deportista, y nosotros, la Agencia Mundial Antidopaje y la Federación Internacional, nosotros vamos a hablar y ver si eso, si la suspensión que usted propone se puede hacer, o si no, podemos proponer otra suspensión. No nos importa, porque hay casos. Después de la sanción. Sí. O de seguro, porque tenemos, por ejemplo, un caso que involucra un deportista de 60 años en su tercera violación, y su sanción del deportista fue suspendido por toda la vida, por vida. Después de la decisión, como más que 21 días, realizamos, o la ONAD realiza, que el deportista dio mucha información sobre un grupo organizado de traficantes de sustancias prohibidas. Y la ONAD entonces envió la información a la Agencia Mundial Antidopaje y también a la Federación Internacional, y mandó y pidió una suspensión del periodo de suspensión, porque la información que el deportista dio resultó en la suspensión de 4 personas, incluyo médicos también. Y también hay otras investigaciones sobre otras personas en el grupo de traficantes. En este caso, la Agencia Mundial Antidopaje y la Federación Internacional aceptaron una suspensión del periodo de suspensión, y la sanción de por vida se redujo a un periodo de 8 años. Claro, un poquito. Que a los 68 años podía volver. Sí. En ciclismo. Un italiano. Ok, voy a continuar con la confesión inmediata. Según el artículo 10.6.3. El objetivo, y ustedes si tienen otras preguntas después, o en 2 semanas, o en un año, sí, pueden escribirme y voy a responder en español. Entonces, el objetivo de la confesión inmediata es proporcionar a las partes la posibilidad de un acuerdo de reducción de suspensión para evitar los costos de proceder con una audiencia. Solo cuando el deportista u otra persona está potencialmente sujeta a una sanción de 4 años en conformidad con el artículo 10.2.1 o 10.3.1. Este artículo no debe ser aplicado por un tribunal de expertos. Solamente la Agencia Mundial Antidopaje puede decidir sobre la aplicación de este artículo. La admisión se debe hacer rápidamente tras ser acusado por una organización antidopaje, y no una vez que los procedimientos que llevaron a la audiencia hayan comenzado. Si la Agencia Mundial Antidopaje y la Organización Antidopaje aceptan una reducción y el deportista acepta la sanción propuesta, el caso no va ante un tribunal de expertos. Y hay un acuerdo entre la Organización Antidopaje y el deportista sobre la sanción, y eso es
el fin del caso, no debe ir ante un tribunal de expertos. Pero, sí. Una pregunta. ¿Inmediato se le llama que... ¿En qué momento? Porque puede llegar a pasar que la confesión sea en una audiencia, ya cuando esté con el tribunal de expertos. Eso ya no es inmediato. Es ante la audiencia. Porque ante el oficial de control, de la declaración. Sí, a la declaración, después durante la investigación, pero antes de ir ante un tribunal. Porque el objetivo de este artículo es de no ir ante un tribunal. Entonces, si el deportista hace una confesión ante un tribunal, no es un caso de confesión inmediata. Pero hay un caso, hay el artículo 10.11.2 que habla también de confesión. En el código en español utilizamos las mismas palabras, entonces me mezclo un poquito, pero el código en inglés hablamos de dos tipos de admissions. Pero voy a hablar del artículo 10.11.2 un poquito más tarde. Entonces, sobre la aplicación de 10.6.3, si ninguna reducción concedida o acordada por la Organización Antidopaje y la Agencia Mundial Antidopaje, o el deportista rechaza la reducción ofrecida, el caso debe ir ante un tribunal de expertos. El tribunal de expertos puede, y eso es la aplicación sobre la aplicación del artículo 10.11.2. El tribunal de expertos puede también considerar la confesión inmediata como una confesión inmediata, porque en inglés las palabras son diferentes. Según el artículo 10.11.2, y el periodo de inelegibilidad podría comenzar tan pronto como la fecha de recolección de la muestra o la fecha de la INAI. Entonces, el artículo 10.6.3 no debe ser aplicado por el Tribunal de Expertos, pero solamente por la Agencia Mundial Antidopaje, después que la Organización Antidopaje ha enviado la información. Eso es sobre la aplicación 10.6.3 antes de ir ante un tribunal de expertos. Pero si hay una confesión del deportista durante el proceso ante un tribunal, podemos hablar del artículo 10.11.2, porque en inglés hablamos de timely admission en 10.11.2 y el 10.6.3 hablamos de prompt admission, pero en español hablamos de confesión inmediata en los dos artículos, entonces es confundido. Y lo que más confunde es lo que está entre paréntesis, lo cual en todos los casos que se trate de un deportista significa antes de que el deportista vuelva a competir. Eso confunde más todavía. Sí. Pero en 10.12.12 es un caso de confesión inmediata en el tribunal de expertos. Sí. Y lo que podemos hacer con el artículo 10.11.2 es, cuando hablamos de la aplicación del artículo 10.11.2, que es una confesión ante un tribunal de expertos, no hablamos de una reducción del periodo de suspensión, pero hablamos de la fecha de comienzo del periodo de suspensión. Es claro, sí. Entonces es como una reducción del periodo, pero hablamos de la fecha de comienzo del periodo de suspensión. Sí, que puede ir hasta la fecha de la recolección de la recogida de muestra. Sobre la confesión inmediata, entonces le corresponde a la Organización Antidopaje y la Agencia Mundial Antidopaje a decidir cuál es la reducción, si es que la hay, hasta un máximo de 2 años de reducción.
Tenemos también una lista de todos los casos de reducción según el artículo 10.6.3 para ver o para asegurar una armonización de las sanciones. El grado de culpa del deportista y la gravedad de la violación son los factores tomados en cuenta por la AMA y la organización antidopaje. Y también es muy importante, no se garantiza ninguna reducción solamente para esto. Debemos considerar los hechos en general. Y es muy importante, el artículo 10.11.2 no se aplica cuando el periodo de suspensión ya se ha reducido en virtud del artículo 10.6.3. No es una acumulación de los artículos. No, porque por definición, en el caso del 10.6.3, no pasa al tribunal de Estado. No, claro. Pero es importante subrayar esto también. Porque cuando el artículo 10.6.3 se aplica, el deportista va a firmar una declaración con la Agencia Mundial, con la Organización Nacional Antidopaje, y eso es la decisión. Se determina ahí. Sí. El año pasado tuvimos un caso de confesión, y entonces desde los servicios jurídicos de la Agencia Mundial Antidopaje nos recomendaron que cuando se le notifica a un deportista de la existencia de un adverso, en el momento de la notificación se le informe de la posibilidad de que si usted confiesa en el corto plazo y sin que haya una audiencia, sujeto al acuerdo de WADA y de la Agencia Antidopaje, su sanción puede verse reducida. Eso es muy importante. Pero son estas hipótesis. ¿Cómo? No son estas dos hipótesis. Sí, no, porque ya tiene resultados de eso. No importa. No. Pero si tiene resultados, estas son las hipótesis para las cuales no existe un resultado. No, esa es otra, es anterior. Hay otra confesión que es anterior. Hay tres momentos. En español sería más fácil si dijera la traducción confesión oportuna, porque es que la palabra inmediata nos da como una connotación diferente, más bien sería oportuna, una confesión oportuna. Y si vemos la palabra, realmente la traducción es esa, oportuna. Sí, yo sé, y hablé de esto con mis colegas también para ver por la próxima versión del código en español. Gracias. En la práctica, cuando enviamos la primera notificación al deportista para decir usted tiene una muestra positiva con esta sustancia, debemos también decir que que existe la confesión inmediata que podemos aplicar si el deportista confiese. A este momento podemos utilizar el artículo 10.6.3 con la aprobación de la Agencia Mundial Antidopaje, y en la notificación debemos hablar también de la ayuda sustancial. Debemos decir que si usted tiene alguna información de ayuda sustancial que puede entrenar investigaciones sobre otras personas, que es una manera de reducir el periodo de suspensión. Una consulta, ¿cómo debe de actuar el oficial de control de dopaje si estás haciendo una recogida de muestra y el deportista confiesa en ese momento? Porque durante el proceso de formación inicial no le dices, esta parte no le cuentas. En el formulario de control. El propio atleta. Sí, y también, por ejemplo, porque el deportista tiene que escribir todas las sustancias o productos que consumió en el periodo antes de la recogida de la muestra. Eso es como una forma de confesión, podemos decir, porque vamos a considerar este elemento en determinar el periodo de suspensión después. O sea, si yo declaro como deportista todo lo que he tomado, mi serie, estoy ayudándome. No es un caso de ayuda sustancial, pero es... No, de confesión. Sí, es como
es como un caso de confesión, pero no es la confesión según el artículo 10.6.3. Yo sé que me he puesto testosterona. Ya, me han hecho, no pensé que me iban a hacer un control. Me hacen el control. Yo le digo, oficial, yo he tomado testosterona, quiero declararlo. Ahí lo puedo hacer. Sí, sí. Sí. Entonces, Pero... sí, el deportista puede declarar lo que ha tomado. Pero no hay un caso. No, hay tres casos en que rehúsa o evita tomar, si lo dice el código, dice este para la hipótesis del que rehúsa o evita un control, 10.6.3. Así lo dice. 10.6.2. No dice. 10.6.3. Si el caso de un deportista u otra persona potencialmente sujeta a la sanción de 4 años por evitar o retrasar la recogida de muestras o por manipular la recogida de muestras, esa es la hipótesis que se plantea en 10.6.3. Confesión inmediata de una infracción de la norma de sancionable, dice. Sí, porque Permiso, yo creo que la pregunta es si el proceso debe continuar. Si el proceso de toma de muestra debe continuar lo mismo, aunque confiese el deportista directo. Debería. Sí, debería continuar lo mismo. Sí, claro, la recogida de muestras debe continuar si el deportista declara que tomó sustancias prohibidas. No es una manera de no hacer la muestra. Bueno, a nosotros nos ha pasado de que el deportista al momento de la toma de muestra han registrado una sustancia prohibida. Pero igual se le hace el análisis y nosotros lo hemos sancionado al mínimo porque entendemos que no opera la concesión. No hay posibilidad porque el deportista igualmente hubiese sido descubierto, igual, porque se le está tomando el análisis respectivo. El valor probatorio de la confesión, ¿tienen en cuenta ustedes ahí que podría incidir en la decisión? Es que entendemos que tiene que ser ex antes. Es decir, antes de que se haya tomado la decisión de tomarle la muestra. Porque cuando se toma la decisión de tomar la muestra es evidente el resultado. Para mí esa hipótesis está contemplada en el 10.6.2. La del 10.6.3 es para evitar la realización de una evidencia y que tiene otra complicación además, que es sanciones sujetas a infracciones sujetas a una infracción de 4 años. Se complica más todavía. ¿Qué pasa si se trata de una sustancia específica? Ya no sería el caso. Claro. Para mí hay 3 momentos para la confesión. 10.6.2. No, dilo, para que quede claro. Para mí, los momentos es voluntariamente reconozco y confieso que confesé. 10.6.2. Pero eso antes reconoces en ausencia de otra evidencia. Claro. Perdón, señores, ¿puede hablar una persona? La de cargo de conciencia, Se me han invitado si puedo, o sea, que me he puesto eso. Teniendo eso, no hubo control. Señores, por favor. Esa es la de 10.6.3 tras ser notificado de la existencia de una sanción, pero antes de la realización de una audiencia con el Tribunal de Expertos. Se habla del tema de costos, a efecto de evitar los costos. Después deberíamos averiguar si realmente tiene costos, claro. En los países de América no tienen costos. Claro. Señores, por favor. Costos del deportista. Costo y plazos también. No, es que, porque no entiendo bien si ustedes hablan al mismo tiempo, entonces es para mí. Y el tercer momento es el 10.11.2, confesión en el marco de una audiencia. Pero quiero decir sobre la aplicación del artículo 10.6.2 sobre la confesión de una infracción de las normas antidopaje en ausencia de otras pruebas. En este caso, es un caso, por ejemplo, el deportista declaró el uso de sustancias prohibidas en el formulario de control, pero el análisis de la muestra fue negativo. En este caso, se puede aplicar el artículo 10.6.2 porque hay una confesión de una infracción y no hay otras pruebas
que la confesión del deportista. Alinda, me gustaría que usaras más la palabra evidencia que prueba cuando te refieres al artículo 10.6.2, porque en inglés está bien evidencia, porque es que la prueba es cuando ya tú la llevas, mientras que la evidencia es ahí en ese momento, lo que puede servir de prueba. La prueba es la que se rinda ante el tribunal. De acuerdo. La evidencia es la que reúne la ONAP para efectos de acusar. Exactamente. Entonces es más evidencia que prueba, porque en ese momento no hay prueba, hay evidencias. Es decir, la prueba es cuando ya la llevas al tribunal, mientras que la evidencia es ese momento que tengo yo. Sí. Claro. Es un tema procesal. Sí, es un tema procesal. No es semántico, es procesal. Sí. ¿Podemos continuar? No prueba. Podemos beber pisco sour más tarde y hablar de todo esto también. Ok. Regresamos a la confesión inmediata sobre el artículo 10.6.3. El procedimiento a seguir es que la organización antidopaje responsable de la gestión de resultados debe comunicarse con la Agencia Mundial Antidopaje tan pronto como sea posible después de que el deportista haya admitido la infracción. La organización antidopaje debe proporcionar a la Agencia Mundial Antidopaje el expediente completo, además de su análisis de los hechos. Y la AMA proporciona a la organización antidopaje su decisión final después de recibir el expediente completo, de que puede incluir una propuesta de reducción disponible, diferente. El periodo de suspensión. Según el artículo 10.11, la sanción comienza en la fecha en que sea dictada la decisión definitiva del procedimiento. Si se renuncia a la audiencia, como en casos de 10.6.3, la decisión empieza en la fecha en la que la suspensión sea aceptada o impuesta. Pero hay algunas excepciones. En casos de retrasos no atribuibles al deportista, según el artículo 10.11.1, y casos de confesión inmediata, según el artículo 10.11.2, y también deducción por una suspensión provisional, según el artículo 10.11.3. ¿Eso es claro? Oh, muy bien. Okay. Sobre las consecuencias de la suspensión. El estatus durante una suspensión, el deportista no puede participar durante la suspensión según el artículo 10.12. Y él tiene también un derecho limitado a entrenar. Existe también la infracción de la prohibición de participar durante el periodo de suspensión, según el artículo 10.12.3. Según este artículo, sí. Solamente para decir, este es un punto muy importante, el 10.12.3. Es un punto importante, creo, porque es importante que cada UNAD tenga un proceso para asegurar que haya una supervisión, haya investigaciones para ver si hay una prohibición de participar durante el evento. O sea, el proceso puede cambiar de país en país, pero es fundamental que haya esto para asegurar que la decisión, que la sanción sea eficaz. Este quiere decir, por ejemplo, tener una red no digo de informadores, pero de información a través de las federaciones nacionales, o a través de los deportistas, o revisar en internet unos eventos con Google, lo que sea, pero asegurarse que haya un mecanismo para revisar el cumplimiento con este requerimiento del código. Es muy importante. También es importante la comunicación entre zonas, en particular en la región, para asegurar, por ejemplo, que un ciclista suspendido en Uruguay no vaya en Argentina y empiece a competir en Argentina en
una carrera organizada por la Federación Nacional de Ciclismo Argentina o viceversa, algo así. Entonces es muy importante monitorear en el país y de manera organizada con los otros países de la región. Mi pregunta es, se extienda así, la suspensión se refiere únicamente a la práctica del deporte, es decir, limitado a entrenar, jugar o competir, y no hacia direcciones técnicas, representantes, ser manager de equipo, ser dirección de categorías inferiores, etcétera, etcétera. Hay una definición en el artículo 10.12 sobre la 10.12.1 sobre la no participación durante el periodo de suspensión. En realidad lo refieres a los signatarios del código, no puede tener ninguna actividad vinculada con un signatario del código, otro deporte. Un signatario o un miembro de los signatarios, por ejemplo, las federaciones internacionales son signatarios, las nacionales no son signatarios, pero son miembros de las internacionales. No, mi pregunta no es esa. Yo soy jugador de fútbol, me suspenden a 4 años, tengo 34 años y digo, perfecto, no puedo jugar más. Mañana me ofrecen ser director técnico del mismo equipo de fútbol de la categoría de 16 años. Y la respuesta es no, porque hay, digamos, es una prohibición muy larga, dice una prohibición de participar en calidad alguna en ninguna competición o actividad autorizada o organizada por alguno de los signatarios o por miembros de los signatarios o por un club u otra organización perteneciente a una organización de un miembro signatario. O sea, no puedo ser director técnico, no puedo ser, si yo era deportista, no puedo ser entrenador, no puedo ser no sé qué, ayudante, entrenador, etc. No puedo cambiarme de deporte. No puedo cambiarme de deporte, o sea, ese es el caso de Armstrong, por ejemplo, que fue sancionado en un tema de ciclismo y después quería ir a competir en el triatlon. Y se dijo no, porque el triatlon está bajo la jurisdicción de ITU, que es otro signatario, la Federación Internacional, y no pudo ir. O sea, es cualquier cargo, digamos, no solamente en el deporte del atleta, o del entrenador, o del personal de apoyo, sino también en otro deporte, otra Federación Nacional de referimiento. Cualquier participación personal, y eso va en concordancia, Emiliano, con el 2.10, ¿no? Que la asociación estaría entonces prohibido para el deportista que no está sancionado. Sí, el 2.10, la idea del 2.10, digamos, fue de crear un artículo para cubrir los casos en particular, no solamente, pero en particular de un deportista que trabaja con alguien que no está bajo la jurisdicción de ninguna federación. Es el caso típico, como hubo en España, por ejemplo, con Fuentes, de un médico que no está bajo la jurisdicción de ninguna federación nacional, pero que ha sido, digamos, sancionado por el orden de los médicos españoles o lo que sea, o sea, algo afuera del mundo del deporte. En el código anterior, versión 2009, no había nada para sancionar el ciclista que va y trabaja con Fuentes de manera regular. Ahora sí hay una garantía porque hay una notificación anterior, o sea, se avisa el deportista, estás trabajando con alguien que tiene un problema, entonces tiene que dejar trabajar con esta persona. Si no obstante la notificación, el deportista sigue trabajando con esta persona, hay la violación de la norma del 2.10. Y si un deportista... Perdón, esa pregunta, porque a ver, los países que tienen desarrollado el fútbol deben tener el mismo problema. El tema es así, nos ha pasado que, por un lado dice, la norma del Código Mundial dice que un deportista no puede entrenar, ¿no? Salvo los últimos 2 meses, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué ocurre? En Argentina hay una ley que es el Estatuto del Futbolista Profesional que obliga al futbolista a entrenar en todo momento. Es decir, el futbolista no puede tener nunca su entrenamiento. El único momento de descanso que tiene son las vacaciones. Si está lesionado, tren inferior, entrena parte superior.
si está suspendido por una cuestión de que se peleó con un compañero, por un tema disciplinario, debe entrenar. Es decir, estando suspendido, debe entrenar. Entonces tenemos una colisión de normas. El Estatuto del Futbolista Profesional es una ley que dice que el futbolista debe mantener su condición deportiva y para eso debe entrenar. Y por otro lado, si está suspendido, no puede entrenar. Entonces nos pone a los miembros del tribunal disciplinario en un brete, porque nos pasó que se enteraron de que un futbolista estaba suspendido, que estaba entrenando, y comenzaron las presiones de la ONAD, de la AFA, de la Federación de Argentina, de la FIFA, y uno dice, pero acá hay dos leyes. ¿Qué principio rige? ¿Ley anterior, ley posterior, deroga ley anterior, ley especial, ley general? Yo creo, dos cosas. Primero es el tema, ¿por qué hay esta norma? En el Código 2009 no había ninguna diferencia entre el deporte individual y el deporte de equipo. O sea, así como deportista de equipo, que sea futbolista, baloncesto, lo que sea, yo estaba suspendido, podía empezar otra vez a entrenarme el día después de la fin del periodo de suspensión. En el proceso de consultación del Código 2015, los deportes de equipos, en particular fútbol y baloncesto y también voleibol, nos dijeron que es importante, el deportista de equipo es diferente, etc. Y por lo tanto se introdujo, digamos, esta excepción, o sea, que pueden empezar unos meses antes de la fin de la suspensión a competir. Esta, digamos, la idea atrás de la disposición. Cuanto digamos, a cuál regla se aplica, bueno, primera vez se tendría que ver si hay una contradicción entre las dos. O sea, de lo que dijiste, la ley es bastante general porque se tiene que mantener la condición deportiva. O sea, quiere decir que para mantener la condición deportiva te tienes que entrenar con el equipo, o yo si voy a correr y hago pesas y hago algo solo como futbolista, mantengo mi condición deportiva. En la jurisprudencia del TAS, el atleta de equipo debe entrar con el equipo. Entrenar aisladamente no está considerado que mantiene la condición deportiva. Jurisprudencia del TAS, pero no para estas cuestiones de doping, sino para cuestiones de ocupación efectiva, ¿no? Bueno, y si decimos que la jurisprudencia del TAS se aplica también a la interpretación de la ley argentina, yo diría, por mi opinión, es que entonces se aplica el principio de ley especialis, o sea, de ley especial, diciendo que estos principios del código se aplican nada más al mundo, digamos, del antidopaje, y el principio general regido por la ley sigue siendo aplicado en todas las otras áreas. Esta me parece, es lo que muchos países hacen también en otros temas, por ejemplo el artículo 3 del código, todas las pruebas y todo. Estos son principios que en muchos países son contrarios a los principios del derecho criminal, por ejemplo. Presunción de culpabilidad es el contrario. ¿Cómo evitan una declaración de inconstitucionalidad diciendo que es una ley especial? Y por lo tanto son principios especiales. Perfecto. Quiero agregar siempre la parte práctica. Y vengo al 10.12.3 que dijo Emiliano, el tema de... el tema de que no pueda participar en un periodo de suspensión. Y para esto hay que vincularlo con el artículo 14.3 que hablamos ayer, que es la divulgación pública. Yo que estoy en el día a día con ustedes, una de las cosas que para mí falta en las organizaciones antidopajes es una buena divulgación cuando un deportista es sancionado. Por supuesto que ustedes con nuestro monitoreo de WADA hacen bien la tarea de la notificación. Viene la sanción, notifican a la Federación Internacional, notifican a la WADA, notifican al deportista y a la Federación Nacional. Pero eso no es suficiente, eso es notificación. Necesitamos que tengan ustedes en sus ONAD implementados un mecanismo donde se divulgue el nombre del deportista, el deporte, la disciplina, la sustancia que se encontró y la sanción. Perú, que el te va a mostrar, tiene una muy buena idea en su página, muy sencilla, donde lo dice, ¿no? Que está bueno que se lo muestres en el corte como una opción para hacerlo en las páginas web de las que ustedes tienen, donde uno cliquea y sale el nombre, después hace clic y dice deporte, sustancia y suspensión. Aparte de eso, es bueno que tengan
una lista publicada. Entonces, si esa lista está en la página, es una sugerencia que esté el nombre del deportista, el deporte y el periodo por el que está suspendido. Entonces, por ejemplo, si hay un evento en Argentina de ciclismo y ustedes tienen duda que viene un ciclista de Uruguay que está suspendido, van a la página web de la UNAD de Uruguay, se fijan la lista de deportistas suspendidos y es una manera de colaborar entre ustedes y de evitar eso que pasa, que después nos enteramos por una foto de diario que está subido al podio el número 3, justo porque una denuncia salió tercero, o sea, no pasó, es un ejemplo, pero ha pasado en otros países, en otros casos, ¿tá? Entonces, para evitar y para poder dar cumplimiento al 10-12-3, que es muy importante, y además es muy importante es muy importante la credibilidad del sistema, porque imagínense un deportista que está compitiendo, que capaz que sabe que está compitiendo con uno que está sancionado, a quién reclama, dónde reclama. Entonces es un respeto para el deportista que juega limpio y que no está sancionado. Este tema de la divulgación pública es fundamental, y es fundamental que lo hagan en sus ONAD. Sugerencia, que tengan una página web. Si no tienen solo la web y tienen un link o en la página del ministerio, donde sea, tienen que tener, o por ejemplo la oficina regional, yo debería saber cuando alguien me pregunta, che, ¿quién está suspendido en Brasil? No sé, tengo que tener un link que me manejo, se vas acá y acá tenés la lista. Lo mismo en Bolivia, lo mismo en Uruguay, lo mismo en Ecuador, estos son los que están suspendidos, tanto para deportistas como para personal de apoyo. ¿Tá? La UAD en eso ha avanzado porque tiene una lista del personal de apoyo suspendido a nivel del mundo. En eso UAD tomó la cabeza. Me parece también a mí que es una responsabilidad de ustedes tener en su zona el personal de apoyo que está suspendido. Pero claramente tienen que tener una lista en su página web, sí, muy sencilla, nombre, deporte y periodo de suspensión. Y listo. Pero eso es clave para poder dar cumplimiento y para poder dar credibilidad al sistema. Así que quedo atenta a que me envíen el link, me den una alegría y pueda hacer clic y encontrar ahí los deportistas suspendidos. Muchas gracias. ¿Y los provisionales cómo son? ¿Los qué? No puede decir nada porque está en juicio todavía. Hasta que no termine, esto es cuando el deportista tiene una sanción definitiva. ¿Cómo sé si va a otro país? Porque, o sea, nada le pide. Cuando tenés una suspensión, ahí me ayuda a enviar otra línea. Cuando tenés una suspensión provisional, lo mejor es hacer urgentemente la audiencia. O sea, cuanto más rápido la audiencia, mejor para tener una sanción. ¿Sí? No puedes tener suspendido provisionalmente. Cuando no va a imponer la sanción definitiva, uno reconoce o no que la persona haya respetado esa prohibición provisional. Ahí es donde aplicaría eso. Si lo respetó o no lo respetó. Creo que hay dos temas distintos, y después dejo la palabra a Teresa. Uno es el de la publicación, de la divulgación pública. Otro es el de la suspensión provisional como inelegibilidad. O sea, la suspensión provisional como tal es una suspensión. O sea, alguien que está suspendido de manera provisional no puede ir a otro país y competir. O sea, es una suspensión que se tiene que aplicar no solamente en el país, sino también por parte de los otros signatarios, o sea, en los otros países. Como saben, entonces, este es un tema, no hay la divulgación pública, pero hay otros canales. Primero, se tiene que ver cuál es la manera en la cual se publican las decisiones, aunque sea una decisión de suspensión provisional, y hay quien se notifica. Por ejemplo, la decisión de suspensión provisional como tal tiene que ser notificada a todas las partes que tienen derecho de apelación, o sea, WADA, la Federación Internacional. Si es un deportista de otro país que está compitiendo en Perú, la ONAD del país de residencia o de nacionalidad del deportista, o sea, también si es un peruano que es residente en otro país, la ONAD del otro país. Entonces hay los mecanismos de alguna manera para asegurar digamos, la información a nivel internacional, y si es alguien que vive o trabaja en otro país, a la ONAD del otro país también. Eu tenho uma pergunta. Em relação a... Obrigado. Em relação a essa lista de divulgação, obviamente cada NADO pode divulgar nos seus websites. A UADA tem algum sistema onde as NADOs podem não só consultar
mas incluir o nome desses desportistas e seus esportes e suas sanções? Nosotros publicamos una vez por año una lista completa y Talita puede dar más información sobre esto porque me dijo que se va a publicar muy pronto, ¿no? ¿Es la lista de todas las violaciones? Okay. Sí, voy a hablar de eso en todo. Não, a minha pergunta é se existe um sistema informatizado, onde eu, por exemplo, consulto o Sandro Teixeira, praticante do esporte tal, está suspenso da data tal a data tal. Não existe. Ok, eu faço a sugestão. Perdón, existe según la Federación Internacional, porque hay algunas federaciones internacionales, y Emiliano puede corregirme, como en atletismo, por ejemplo, hay una lista de todas las decisiones y las sanciones y los nombres de los deportistas. Perfeito. Entonces, funciona, la lista mundial antidopaje no hace não temos um local onde essas informações estão para todas as naves, correto? Não existe. Não existe. Então, en Adams, porque no es una lista pública en Adams, pero en Adams podemos ver las sanciones que los deportistas tienen, pero en Adams, por ejemplo, usted no puede buscar el nombre de un deportista que no es en relación con usted. ¿No? Já tenho uma resposta. A minha sugestão, a sugestão do Brasil, é que o ADA leve em consideração uma possibilidade de um link onde todas as NADOs possam inserir esses dados e ele possa ser aberto. Ou, se a UADA entender que não existe essa possibilidade, eu como Brasil, sugiro a possibilidade de nós, como NADO sul-americana, pan-americana, ou seja, de todo este grupo, criarmos um sistema, e eu coloco o Brasil à frente para criar esse sistema aberto a todas as NADOs, onde nós possamos, por exemplo, Peru, tem atletas, o próprio Peru entra com seu login, sua senha, e insere os atletas para que nós possamos ter essa troca de informações. Então fica aqui minha sugestão e o compromisso do Brasil em preparar esse sistema para todas as NADOs desse encontro. Muchas gracias, esta me parece una muy buena iniciativa. El tema de WADA es que no creo que WADA pueda hacerlo a nivel mundial por un tema de privacidad en algunos países, o sea, de legislación en materia de privacidad. Lo que hay, si hay, por ejemplo, pero a nivel, digamos, entre ONAD, por ejemplo, si hay la ONAD de Brasil que publica, como hemos visto, la lista de las decisiones, deportista, nombre del deportista, sustancia, sanción, etc. Si hay eso y si se encuentra una manera de compartir de manera más automatizada esa información con las demás NADOs o NAD, por ejemplo, por lo menos de la región, y puede ser varios links, puede ser un sistema único, o sea, se tiene que ver pero me parece algo muy razonable. O compromisso do Brasil é em criar esse sistema até o final do ano para que todos possam ter acesso, todos possam inserir esses dados. Muchas gracias. Como hemos dicho, la divulgación pública es muy importante y vamos a pasar a otra cosa. Las decisiones deben estar escritas y deben incluir explicaciones según el artículo 8.4. No es suficiente de enviarnos una decisión o un resumen en lo cual dice que el deportista fue controlado positivo con una sustancia X y fue sancionado con 4 años. Necesitamos las explicaciones y si hay una reducción del periodo de suspensión debemos entender por qué hay una reducción del periodo de suspensión y explicar con los artículos y los hechos. No, quería proponer